Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, por permitirme una vez más compartir este tema con toda la humanidad. El tema que quiero compartir hoy es el tema del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es todo aquel que se aparta de la iglesia de Cristo para hacer la guerra al Cordero, promoviendo la apostasía y toda iniquidad para perdición de las almas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijito, estamos en las últimas horas y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió entre nosotros, pero no eran de lo nuestro. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, 19, que esa gente eran de lo nuestro, pero que salieron. Todo aquel que sale de la iglesia católica para hacer otro grupo, para formar otra iglesia, pertenece al espíritu del anticristo. Y la segunda carta de Juan, capítulo 1, versos 7 y 9. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono definitivo de la religión divina. Es la fuerza diabólica, enemiga, que se mueve en el mundo y se opone de manera hipócrita o violenta a la práctica de la religión y a todos aquellos que la practican como una disciplina moral y espiritual. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de toda la perdición, el rebelde que se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. En el versículo 9 dice: al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros y señales y prodigios al servicio de la mentira. La Iglesia Católica tiene su origen, tiene su fundamento. Cristo fundó la Iglesia y le dio la autoridad a Pedro. En Mateo 16, versículo 13, Cristo le da la autoridad a Pedro. La Iglesia es apostólica porque en Apocalipsis 21, 14 dice que tiene el nombre de los apóstoles, y es santa porque la fundó un santo. En Efesios 4, versículo 3 dice: mantengan entre ustedes el lazo de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todo. Y hay mucha gente que tiene diferente bautismo, tiene mucho bautismo y cambia. Y dice: no, lo que pasa es que en toda la parte hay gente buena y gente mala, pero eso no es fe. Eso es costumbre de una persona. El buen comportamiento o el mal comportamiento depende de las personas que lo cometan, pero eso no es fe ni tampoco es iglesia. Eso es las personas que le corresponde a las personas que le es correspondida. Eso no es fe. El que yo me porte bien o me porte mal, eso no es fe. Eso es costumbre mía, pero no tiene nada que ver en los fundamentos y principios de la iglesia. Dice: una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo y un solo cuerpo. Por lo tanto, todo el que se aparta de la iglesia para formar otro grupo
Yo le pregunto, ¿qué tú buscas? Mucha gente dice, pero Cristo no formó ninguna iglesia, Cristo no dejó ninguna religión. ¿Y la religión tuya entonces, quién la formó? ¿Y la iglesia tuya entonces, quién la formó? ¿O por qué tú te cambias? ¿Acaso hay dos Cristo, hay dos Espíritu Santo o hay dos dioses? Solo hay un solo Dios como logo y creación y creador del universo. Una sola iglesia, un solo bautismo, un solo Señor y un solo cuerpo, Cristo Jesús. La iglesia es santa porque la fundó un santo. Es apostólica. En el capítulo 21, verso 14 de Apocalipsis dice: la muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases, en la que están inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero degollado. Y Apocalipsis 17, verso 14, dice que todo aquello que le hace la guerra al Cordero serán todos consumidos, pero todos aquellos que se mantengan en fe triunfarán en el nombre poderoso de Jesús. Todo el que le hace la guerra al Cordero, dice así, harán la guerra al Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, todo aquel que se aparta de la Iglesia Católica le hace la guerra al Cordero degollado. ¿Por qué tú te vas de la Iglesia Católica? ¿Qué tú buscas en otro grupo si tú perteneces a una iglesia? No será mejor porque tú cambies de iglesia. El que tiene que cambiar es tu corazón. La herida de la unidad. De hecho, en esta una y única iglesia de Dios, aparecieron ya desde el primero tiempo algunos escisiones que el apóstol recuerda severamente como condenable, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades que se apartaron de la santa fe de la Iglesia Católica. No te vayas de la iglesia, quédate en una sola iglesia, porque esta iglesia es la única que tiene su origen divino. Origen divino porque Cristo es el que la funda. Santa porque Cristo es santo. Apostólica porque está inscrita en los 12 nombres del Cordero degollado. Y es la única iglesia. Y es la única iglesia pentecostal. Mucha gente que dice, yo pertenezco a la iglesia pentecostés. Pero el Pentecostés fue cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles aquel día en el aposento alta, donde estaban los apóstoles reunidos con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Dice Simón, y en el capítulo 3, 16, versículo 13 dice: Simón, Jesús se fue a la región Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, uno que Juan el Bautista, otro que era Elías o alguno de los profetas que han citado. Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le contestó en el versículo 16, tú eres el Mesías, Mesiaca, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu de mi Padre, el Espíritu de mi Padre. Pero yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la única iglesia que tiene su origen divino. Señor, en esta noche te pido por tantas personas que se han apartado de la iglesia, personas que hicieron su primera comunión, se casaron en la iglesia y se han apartado. Ten misericordia, Señor, porque le han caído atrás a hombre y a idea humana. Ten misericordia, amado Dios. Suscríbete a este canal Ministerio Miguel Arcángel para seguir orando por ti y aclarando algunos temas
sobre la iglesia. Deja tu comentario.